Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana. Sabemos que igual es un sacrificio estar los sábados aquí, así que muchas gracias realmente a todos por acompañarnos. A nombre de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica les queremos dar la bienvenida. Hay caras conocidas, hay distintas miradas aquí. Queremos que sea una mañana provechosa, que salgan satisfechos y contentos de esta jornada. Quiero agradecer especialmente a la profesora Rayén Condesa, pues gracias en realidad al Fondesit, la construcción mediática de la infancia, una aproximación a lo informativo, lo publicitario y lo institucional, que es un Fondesit que ella dirige, gracias a lo cual hemos podido invitar a Michael y hacer este taller. También quiero agradecer a los profesores de la Facultad de Comunicaciones, de Educación, Álvaro Salinas, y también a Susana Mendive, pues también por su apoyo. Es importante también para la financiación que nos dieron de fondos de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad. Quisiera presentarme porque la gran mayoría me conoce, pero no todos, así que quiero presentarme. Mi nombre es Mirna Galvez, yo soy la jefa del programa del Magíster de Comunicación Social, Convención en Comunicación y Educación. Es un magíster que ya nace el año 2001, ¿cierto? Aquí hay varios alumnos y exalumnos de este magíster. Es un magíster que se articula desde un marco interdisciplinario, ¿cierto? Esa es nuestra mirada, es en un marco bastante flexible también del campo de la comunicación y educación. A lo largo de los años, la verdad es que este programa y esta mirada tiene que ser ampliada, ¿cierto? Tiene que ser constantemente revisada. Tenemos una mirada de integración también que se articula con el cambio social, y una mirada amplia y ahora cada vez también un poco crítica también del rol de los medios de comunicación y de las tecnologías, ¿no? Así que, como sabemos, es un área que se ve obligadamente a revisar sus bases, a integrar nuevas miradas, y esperamos claramente que este espacio también nos sirva hoy para eso. Necesitamos propuestas que involucren a muchas de las distintas profesiones que hay acá, ¿no? Desde comunicadores, educadores, psicólogos y los distintos profesionales que hoy participan. Generando este espacio de crítico, ¿cierto? Este espacio reflexivo y este espacio que dé también para la acción, ¿no? Nos parece importante que este taller, donde podamos escucharnos, ¿cierto? En donde podamos generar quizás también nuevas ideas y podamos compartir reflexiones. Como les decía entonces, espero que sea una jornada interesante, una jornada en donde logremos salir con algún aprendizaje el día de hoy y en donde salgamos satisfechos de esta mañana. Ahora los quiero dejar con la profesora Rayén Condesa, que nos va a contar algunos aspectos de la visita de Michael y de su Fondesit. Un segundito, quería compartir con ustedes, bueno, estamos muy contentos de que se hayan articulado distintos actores, distintos fondos, distintas voluntades también, ¿cierto? Como lo es el Fondesit de Iniciación, financiado por ANID, el Fondo de Organización de Congresos Interdisciplinarios de la Vicerrectoría, en la que participaron muy generosamente también nuestro profesor y colega Álvaro Salinas de la Facultad de Educación y la profesora Susana Mendive, también de la Facultad de Educación, y quería un poco mostrarles lo potente, porque también es muy difícil, ¿cierto?, obtener estos fondos públicos, y porque también parte de este taller es motivarnos entre todos, porque nosotros constituimos una red de investigación, una red de práctica, y cómo se van articulando buenas prácticas y buenas cosas que van sucediendo muy brevemente para darle el paso a nuestro invitado, que es el profesor Hexman. En primer lugar, ¿cierto?, cuán importante es estudiar los discursos, ¿cierto?, las representaciones, los estereotipos que construyen finalmente los paradigmas desde los cuales
todas las personas que convivimos con distintas generaciones de niños, niñas y adolescentes, ¿cierto?, nos relacionamos con ellos, y allí la dimensión mediática es fundamental en poner en circulación esas imágenes, esos paradigmas desde los cuales nosotros nos vamos a relacionar con ellos. Nosotros disponemos hoy día de una base de datos de las noticias sobre infancia de 3 años, que son 3 años fundamentales también para estudiar a la infancia y a la adolescencia en relación con la sociedad, no solamente con los medios y con las tecnologías. Estamos el año 2020 después de un estallido social y la llegada de una pandemia. Tenemos el año 2021, que es el segundo año de confinamiento, desde el cual nosotros nos quisimos aproximar a cómo en los medios de comunicación se representa la infancia. Y tenemos el 2022, con el regreso a la presencialidad y todas las problemáticas asociadas que están activando también los discursos y las formas en que nos relacionamos con ellos. Aquí está Eduardo Galo, ¿cierto?, el coordinador de todo el análisis cuantitativo de ese Fondesit, que está aquí presente también. Enseguida, ¿cierto?, estamos trabajando, ¿cierto?, con evidencia sobre cómo se intersecta, y estamos teorizando sobre ello, ¿cierto?, 3 tipos de discursos para construir esta infancia, que son las noticias, la publicidad y la propaganda, pensemos en la franja electoral también, y el discurso institucional y de gobierno. Luego, cómo para nosotros es importante mostrar cómo nuestras niñeces, nuestras adolescencias son desiguales. Lo son desiguales en la sociedad, pero también lo son desiguales en la representación mediática y en cómo las personas que pueden cambiar esa situación se aproximan a la infancia y a la adolescencia. Enseguida, ¿cierto?, volvemos a evidenciar algo que yo trabajé en mi tesis de doctorado, y es decir, cómo estos distintos discursos, ¿cierto?, utilizan a la infancia y a la adolescencia en tanto operadores discursivos de consenso político, ¿cierto?, de promoción de ciertas políticas públicas cuando el discurso viene desde el gobierno, y también como objetos de consumo y desde la propaganda. Y esto también se va sumando a una serie de acciones que desde el año 2001, ¿cierto?, está desarrollando el programa de Magíster en Comunicación y Educación, que se ha reflejado en distintas publicaciones, en proyectos internacionales, y que apuntan, ¿cierto?, a la necesidad de crear este observatorio de comunicación y educación, y cómo en ese espacio los distintos proyectos que se van generando en torno al tema pueden constituir un espacio de diálogo, de intercambio, de financiamiento, de acción también, porque nosotros somos un programa y creemos en el desarrollo de aplicaciones, de soluciones, de programas que tengan impacto. Ha permitido muchas alianzas, pero también nos ha permitido formar a nuevos investigadores. Acá muy rápidamente voy a pasar, ¿cierto?, por hablar de que hubo el año 2020 la posibilidad de financiar el trabajo de Daniel Capérez, que también está aquí presente, quien está trabajando, ¿cierto?, en su investigación doctoral sobre las prácticas de comunicación de los activistas adolescentes en Chile contra el cambio climático. El año 2021, ¿cierto?, impactó con 5 becas de magíster que dieron lugar al diseño y a una estrategia de comunicación y educación que se llama EduMedios 360, que es un plan nacional de alfabetización mediática y digital, llevado a una estrategia de comunicación y educación con 5 planes de acción concretos en distintos ámbitos dirigidos a la comunidad educativa, y que va a ser presentado al Ministerio de Educación, pensando en el mandante, ¿cierto?, como el centro de innovación. Y también hay estudiantes acá presentes. También tenemos otra beca de doctorado, que está también la estudiante presente, en la cual ella trabaja el impacto del Big Data, de la información, de la desinformación, y cómo esto nos puede ayudar a levantar evidencia, sobre todo sobre infancia vulnerada, sobre la cual no existen estadísticas, no existen datos, y el rol del periodista en ese caso. Y finalmente este año, ¿cierto?, acaban esta semana de graduarse, tuvimos cuatro becas de magíster, 3 de las cuales participaron en el desarrollo de otra estrategia de comunicación y educación contingente, que es para apoyar a los docentes en la implementación de las jornadas de educación no sexista al Ministerio de Educación,
Y tenemos también están acá algunos de los estudiantes, y tenemos la participación de otra estudiante en otra de las estrategias de nuestros estudiantes de Magíster en Comunicación y Educación, que se llama EduSustentables, que también fue creada por 5 estudiantes, pero ella puntualmente como becaria desarrolla la propuesta de serie de televisión protagonizada por niños, niñas y adolescentes, que se llama Humedales del Sur. Todo eso lo logramos gracias al Fondesit de ANID. Y finalmente, ¿cierto? Este lunes nosotros vamos a presentar este modelo, esta estrategia, este Plan Nacional de Desarrollo de Habilidades pensado en los distintos actores de la comunidad educativa, y que tiene que ver con los fundamentos desde AMI, que también Michael les va a hablar de ello, que es la alfabetización mediática y digital para Chile. Entonces queríamos compartir, celebrar también todos estos logros que hemos podido encadenar, ¿cierto?, hacer una trama de trabajo a partir de este financiamiento. Muchas gracias, Mirna. Quiero presentarles al profesor Michael Hockman. Él es doctor en educación, ¿cierto? Actualmente es profesor asociado y jefe del programa de educación de la Universidad de Lakehead de Canadá. Y bueno, es un referente mundial en el área de educación en medios. Él proviene del área de estudios de desarrollo, ¿cierto? Nació y vive en Canadá, y nos va a contar un poco en su presentación de dónde exactamente. Hemos estado en realidad con él disfrutando toda esta semana, aprovechando su experiencia. Él había visitado Chile en el año 85, así es que también algo ahí hemos estado recordando su visita, y me imagino también algo va a contar de ahí. Michael trabaja entonces en la formación de profesores, ¿cierto?, con un énfasis en el desarrollo, ¿cierto?, de las dinámicas y a partir de las necesidades del docente. Le interesa mucho el trabajo también con los jóvenes y en el desarrollo de sus habilidades comunicativas. Tiene un trabajo importante, ¿cierto?, en el área de la investigación y ha escrito muchos libros en relación a la temática de alfabetización mediática y todos los nuevos desafíos que trae esta cultura digital y convergente. De hecho, fue hace poco invitado como editor junto a Rayán Condesa de la revista Comunicar, ¿cierto?, que acaba de publicar ahora en enero del 2022, un monográfico sobre nuevos retos del profesorado ante la enseñanza digital. Forma parte de varios grupos, como les digo, dedicados a la educación en medios, donde editaron el año 2021 un handbook sobre investigación en educación mediática. Este mismo año escribió un texto sobre educación para la democracia 2.0, y bueno, hemos estado hablando, ¿cierto?, que también le interesa la política, la influencia de las redes sociales, la desinformación en todos estos procesos. Así que de eso nos va a hablar, nos va a motivar para la actividad que vamos a trabajar. Muchas gracias y bienvenido, y gracias por tu tiempo y por haber compartido esta semana con nosotros. Excelente, gracias. Y me dicen que puedo sacar mi máscara durante la charla. Entonces, encantadísimo por esta oportunidad de estar con todos ustedes y estar vuelto en Chile después de más que 35 años. Y bueno, también agradecido por todos los eventos que hemos tenido esta semana, el bienvenido que me han dado, el apoyo de las profesoras Galvez y Condesa en todo esto. Entonces, totalmente yo aquí feliz con todo lo que estamos haciendo. Espero que también al final deciden que valió la pena venir aquí la mañana del sábado. Tengo esta impresión que voy a abordar muchos temas, ¿no? Y de alguna manera la charla es un poco generalista, entonces que va a haber gente aquí, con toda humildad, yo sé que hay gente aquí que saben más de algunos de los microtemas que voy a tocar, ¿no? Entonces, espero que hoy es un día de diálogo, porque eso también se invitan a quedarse para un taller aquí, entonces un día de intercambio, y espero que, algunas de las ideas o las maneras en que los relaciono son innovador, o que puedan al menos sacar algo de esta charla que les interesa.
Y pues los retos para la comunicación y educación. Mira, hablando de publicaciones, siempre cuando hay una introducción hay esta lista, ¿no? Y se piensa, ¡ay, caramba! Pero salió un libro y doctora Condesa también está en el libro, que salió en inglés como Media Education in Latin America, Educación Mediática en América Latina, ¿no? Y yo soy el único que no es latino que apareció en el libro. Entonces, para mí esto es un punto de orgullo. Y se llamaba Tan cerca pero tan lejos, ¿no? Y los discursos y cómo no han podido relacionarse en este tiempo. Pero hoy entonces hablamos de retos primero, luego jaula digital y después retos de nuevo. Entonces van a ver que son como 3 partes en la charla y les muestro como para pronunciar en español mi apellido. El apellido es muy difícil en inglés también. Nadie puede, bueno, si hablan alemán quizás puedan, ¿no? Pero Hoxman. Y hoy en día cuando se habla de la noticia falsa, hay esta palabra hoax, que es un bulo, ¿no? Entonces, hombre de bulos. Y pues para coordinar un poco, para mostrar la distancia y también lo que tenemos en parecido que vivimos en todo este hemisferio. Yo estoy en un pueblito cerca de Toronto, 1 hora de Toronto, que se llama Orillia. Y aquí se ve en relación en donde estamos. Es casi un día de viaje, aún en avión, entonces bastante lejos, pero aquí unos recordatorios de mi visita a Chile en 85. En aquel entonces vine como observador estudiantil y eso me tocó entrevistas y reuniones con grupos de juveniles de las familias de los desaparecidos y en la vicaría y grupos estudiantiles, y hicimos una visita a Población La Victoria, vimos la olla común allá y pues me toqué también ir al Teatro Ictus, al Café del Cerro. Entonces, una experiencia bastante enriquecedora y me impactó, ¿no? Lo llevo conmigo toda esta vida y Chile, hay mucho que comparto, que son cosas que aprendí en aquel entonces o más allá, porque también en Vancouver, donde vivía, hay una gran comunidad chilena, hay comunidades chilenas grandes en Montreal, Edmonton, Toronto, Montreal y otras partes de Canadá. Hay una gran presencia, ¿no? Entonces, ahí estamos. Y la arpillera, luego de mi visita, mi mamá visitó y ella armó una exposición de arpilleras que pasó por todo Canadá. Entonces eso fue un momento revelador en que la arpillera se llegó a la conciencia canadiense y pues es una relación entre ella y la vicaría de aquel entonces también. Entonces pues andamos en esto. Y otra referencia, un gran país. Y por interés, estando aquí, sabiendo que el país es tan estrecho, ¿no? Me dio cuenta, mira, Canadá, la población, 90% vive 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Entonces, aunque tenemos este terreno inmenso, también vivimos un poco como los chilenos, ¿no? En una gran línea. Y la diferencia me tocó, pues, por Google me dice que es 2 veces más, el ancho de Canadá es 2 veces el largo de Chile. Pero sin embargo, ahí estamos y hoy en día vivo aquí en Ontario y les muestro mi casa. La casa en octubre arriba, que nos va a tocar ahora, y luego en enero. Pues, ya comparten parte de mi vida. Y pues muy agradecidos, siempre en Norteamérica hablamos de en dónde estamos y hacemos referencia a los guardianes de la tierra en que estamos. Entonces yo, por ejemplo, ahora vivo en un terreno que se llama Ontario, pero antes tenía otras naciones y vivo cerca de los Chippewa, de Rama, que está al lado de Orillia. Y luego en la mitología
indígena norteamericana, se ve todo una tierra que se llama la Tierra Tortuga. Pero es interesante ver este mapa porque se puede imaginar, parece más a Europa que Norteamérica, ¿no? Y pensar en lo que es la visión de 1491, porque compartimos, esto es la cosa de las Américas, ¿no? Desde el norte hasta el sur. Y bueno, se habló algo de libros. La Media Literacies estamos haciendo la segunda edición este año, estamos escribiendo, pero algunos grupos de interés de investigación, tengo relación con la gente en Universidad de Valladolid, en España, Segovia, y el proyecto Internetica, la ética de Internet, Alfonso Gutiérrez y Agustín Matilla. Y en Canadá, un grupo de una cátedra de UNESCO sobre democracia, ciudadanía mundial y educación transformativa. Y ellos tienen ahora un congreso en Valparaíso, en octubre, el 25 al 28. Y pues también va a ser Valparaíso y virtual. Y es un congreso sobre pedagogía crítica, ciudadanía mundial, etc. Y el grupo en que trabajo en Orillia, Media Action Research, hemos hecho este libro muy rápido el año pasado. En grupo hemos hecho este libro. Estoy muy metido en todo esto que son las teorías de conspiración y todo en América del Norte. Y en esto hagamos un proyecto de datos también. Entonces, eso es como un punto de partida, que cada época es seducida por su propia novedad. Vivimos siempre como un pie en el futuro, ¿no? Como pensando que nuestros retos son tan nuevos y tan diferentes y que las tecnologías que manejamos, que nos están haciendo más complicado y quizás más eficaz a veces, pero son las tecnologías del momento en que estemos muy enfocados. Pero obviamente esta es una condición moderna, ¿no? Es la condición, la herencia del siglo XIX, que estamos siempre viviendo la novedad y viviendo casi con un sentido del futuro. Y pensando en esto, en cambio, porque hablar del estado digital o estado tecnológico, estado cultural en que estamos, a veces es fácil esencializar, por casi tomar todas las partes, hacer demasiado fácil la categoría. Y me gusta el concepto de Raymond Williams, que en cada momento histórico estamos viviendo con elementos residuales y elementos emergentes. Entonces estamos siempre en un momento en que nunca se puede decir que hemos llegado, porque tenemos siempre el pasado con nosotros y relaciones al futuro. Y es muy bueno para pensar en los cambios de conciencia, ¿no? Y nuevas ideas culturales en general. Yo dejé aquí la saga, pero había hecho algunas correcciones aquí, pero la cultura siempre lleva años para llegar, para transformarse. Cuando hay un cambio tecnológico, la cultura siempre lleva unos años detrás. Entonces, hoy en día, ¿en qué estamos? Tenemos aquí una crisis de la juventud o de la educación, y la gente son muy rápidos para hacer sus estereotipos de lo que está sucediendo. Por ejemplo, esta foto es muy famoso y de allí salieron muchos artículos en periódicos, etcétera, que los jóvenes de hoy no les importa los grandes artefactos culturales y están mucho más obsesionados en sus dispositivos. Pues esta gente están haciendo la tarea que les dio la maestra, ¿no? Antes de ir al museo. Entonces están metidos en la observación del arte y la gente,
todos los comentaristas en el mundo se hicieron mal con la posición que dieron. Y esta foto es una que tomé yo en San Cristóbal de las Casas en México y con el permiso de estas 4, que me interesó mucho, obviamente, por su ropa, su vestido tradicional, y luego todos con celular en mano. Y hemos decidido, porque los quería pagar la foto, y hemos decidido que yo daría el dinero a un trabajador municipal que estaba al lado, pero sin embargo entonces relacionan, no importa dónde en el mundo o con qué gente es, el problema existe en todos lados, o no el problema, pero la obsesión. ¿Qué pasa? ¿O soy yo? Sí. Y luego, también hablando de eso, es como una generalización, es una meme, entonces no la he traducido en español, pero esta idea de que los niños están tan obsesionados, entonces que no están haciendo las actividades de otro año. Aquí otra foto que tomé yo en la Pompeu Fabra en Barcelona, la universidad. Es toda una clase haciendo informática, pero el chico con camiseta naranja está en su página de Facebook y me dio cuenta en este momento. Entonces esto es casi como una resistencia a la pedagogía informática de hoy. Y bueno, los retos, los problemas que tenemos, estamos viviendo en una economía de dopamina, nos está cambiando nuestros cerebros, ¿no? Las capacidades que tenemos, viviendo con noticias falsas, una vigilancia permanente. Es muy interesante porque en este momento por ejemplo, la experiencia de COVID, de educación, no sabemos todavía, yo no pienso que hemos visto el impacto de la recolección de datos que ha habido con toda nuestra participación en línea, ¿no? Durante estos 2 años. Y luego el concepto del troll y trolling. Y trolling ahora no es necesariamente solo un grupo así organizado, es también muchas personas en todo el mundo. Y hablando de tecnología sin pensar en el entorno y las condiciones económicas, las condiciones culturales, las condiciones de cambio climático, es una inocencia, ¿no? Porque todo es metido en una relación mucho más grande. Eso es uno de mis memes, pero en esto de que yo estoy llamando una remezcla, ¿no? Una alfabetización remix. Mira, todos los cambios que habían hecho profesor Condesa, eso es otra versión de mi charla. Esta mañana yo estaba reparando mi discurso. Bueno, son cosas muy pequeñas, ¿no? Pero sandbox learning es como un tipo de aprendizaje donde puede experimentar uno y no es como demasiado guiado por encima, pero la gente aprende por probar, por hacer ensayos, ¿no? Pero digamos que en todas estas categorías que incertidumbre es una cosa que existe en todas, ¿no? Entonces estamos viviendo en una época muy fluida. Y para luego captar un poco lo que está sucediendo con las tecnologías, pero quizás esto es un poco básico para algunos, pero me gustaría, sin embargo, proponer esto como un marco que hemos tenido en la historia del Internet desde 1992-93, como 3 etapas, y estamos en la tercera, pero las 3 son como capas, las 3 existen hoy en día. El Internet de hoy contiene el 1, el 2 y el 3. Entonces el 1 es esto de como
que decía ahí, sitios de webs estáticos y contenido subido por expertos, pero es como que imita lo de antes, ¿no? Y pues un sitio de web de hoy en día de gobierno o de periódico que no tiene participación es web 1.0. Y el web 2.0 nos abre con Napster y luego YouTube, etc. Y esto nos abre la cultura de participación y esto es el momento en que nosotros creamos el contenido por total. Y esto hay momentos utópicos y distópicos allá. Y el 3.0, la mente colmena dirige nuestro pensamiento, entonces las acciones de los otros nos comienzan a impactar. Y de estos vamos a pasar un poco más. Entonces el 2.0, esta portada del Time Magazine fue como un momento clave cuando dice que persona del año es usted. En este momento no me estoy escapando si es 2005 o 2006 que aparece, pero en todo esto se ve mucho algunas de las teorías que nos ha dado Henry Jenkins y gente en su campo, ¿no? Pero las culturas participativas, que todo el mundo sabe algo, pero nadie todo, y la inteligencia colectiva que nos ha dado Wikipedia, nos ha dado bastantes contribuciones, cognición distribuida que nosotros no tenemos que, es nuestra capacidad ahora es colectiva, podemos utilizar la máquina y otras personas para llegar a nuestras conclusiones. Y bueno, otras cosas aquí que no voy a entrar todas, pero yo quería mencionar que dio voz a los oprimidos y también el regreso de lo reprimido. Entonces, el dispositivo smartphone es cosa de magia, pues también abre mucho y también nos tiene muy encerrado. Y cuando hablamos de la jaula, bueno, esto es cosa muy importante, pero nos da tantas capacidades, esto une tantas cosas en sí, ¿no? Pero más que todo, digo yo aquí, que nos dé como un espacio de experimentar con algo que es personal, ¿no? Es mi turno, no es el suyo. Cada uno tiene su propia versión que entra. Pero de esta es la visión utópica que abrió un espacio. Eso dice que por la primera vez, como voy a mencionar una teoría del paréntesis Gutenberg en un momento, pero que nos dio por primera vez en cientos de años la posibilidad de una comunicación bidireccional, y eso abrió un espacio para algunas sabidurías que estaban muy sometidas, y una obviamente es, bueno, tengo mencionado que lenguas indígenas y las historias de mujeres minorías racializadas y pueblos indígenas. Entonces abrió todo un espacio, pero a la vez es el regreso del reprimido. Y sabemos que en esto que nos ha abierto, bueno, saben que en el ciberacoso, el ciberasalto, la desinformación, todas estas partes negativas del Internet de hoy. El Internet de hoy quizás nos ha interrumpido mucho las capacidades colectivas de nuestra cultura. Entonces, aún si hay mucha potencia para algo muy utópico, hay también otra verdad, y es la expresión de ira de parte de hombres blancos, ¿no? Y algunas personas con mucho poder, incluso nuestro canadiense aquí, Peterson. Entonces, llegando aquí a la jaula, unas fotos de mis visitas aquí en Chile, hay los momentos en que uno necesita tener fe en la tecnología, pero también necesitamos escepticismo. Entonces,
Estamos ahora con una ilusión que controlamos, ¿no? Eso quizás no la gente en un programa de comunicación en la universidad, pero para la gente en común, en la calle, digamos, tener en la mano esta máquina es como sentirse un poder, una potencia, ¿no? Pero esta caja es una ilusión, porque realmente nos está encajonando. Sí, entonces eso nos encajona. ¿Ves? Y esa foto la saqué del Cerro San Cristóbal, entonces no está muy en foco, pero pienso que estemos aquí adentro en este momento, ¿no? Entonces, estamos en una condición, a veces podemos salir de esta caja, pero en general vivimos debajo de bueno, no solo vigilancia, pero es a través de algoritmos y el aprendizaje de máquinas y las decisiones que pueden provocar. Estamos viviendo en general en una caja que es invisible, ¿no? Y en esto, yo hice traducciones para esto. Tengo una otra versión de la charla con algunas cosas corregidas, pero que estamos todos captados por estos dispositivos, ¿no? Y obsesionados. Esta es de la publicación norteamericana Adbusters, y la idea de que hay que liberarnos de este impacto sobre nuestros cerebros, digamos. Y aquí esto muestra bien, ¿no? Que Facebook no hay necesidad de aplicar porque ya tenemos todos sus datos. Ellos pueden sencillamente buscar las personas. Y dicen que Facebook sabe más, ¿no? Que al menos que se dice que más que nuestras parejas, pero al menos más que los amigos, porque Facebook nos ve en todos momentos del día. Entonces, ¿qué es? Bueno, se puede hablar de los datos, se puede hablar de las plataformas, pero voy a enfocar más en los algoritmos. Entonces, ¿qué son? Un conjunto de reglas que definen con precisión una secuencia de operaciones. Entonces, no tiene que ver necesariamente con el Internet y los ordenadores, pero son predictivos que realizan cálculos a partir de datos existentes. Entonces, y viene mucho del mismo filosofía que el meteorológica. Y dice James Bridle en su libro La Nueva Edad Oscura, The New Dark Age, que es un libro bastante interesante, que es la historia transformada en una ecuación matemática que cuando se resuelva produce el futuro. Entonces está siempre produciéndose a través de algo que ha pasado. Y para entender mejor, para comprender cómo funciona un algoritmo, hay casi nada mejor que Amazon. Y este libro, las armas de destrucciones matemáticas, Weapons of Math Destruction, escrito por Cathy O'Neil, es una muy buena y que se habla mucho en educación, al menos. Pero aquí nos muestra como, si le interesa este libro sobre algoritmos, bueno, normalmente se compra estos 3 juntos. O también las personas que han buscado aquel libro han buscado este. Entonces, nos está mostrando exactamente cómo funciona la mente colmena, ¿no? Y para insultarnos un poco, Google nos muestra todos los cambios que ha hecho sobre su algoritmo en la última década por estas figuras. Entonces, en vez de una explicación, nos trata como que esto es un dominio de expertos y demasiado complejo para nosotros. Y es opaco, se da por sentado y es casi imposible entenderlo, ¿no? Entonces, si quieren
hacer la búsqueda en línea después sobre los cambios de Google de los últimos 10 años, van a encontrar estas figuras. Y bueno, tiene varias implicaciones, pero hay ahora un gran movimiento sobre la justicia de datos y esto tiene una gran relevancia en relaciones sud-norte. Y no vamos a entrar muy profundamente ahí, pero quería mencionar primero esto de este incidente de 2016, cuando alguien dio cuenta que había puesto 3 adolescentes negros en Google y 3 adolescentes blancos en el mismo día, ¿no? Y salieron estas imágenes, entonces estos como encarcelados y estos como en un programa de un almacén, ¿no? De moda. Y bueno, dice Google en aquel momento, dice, bueno, eso es resultado de ustedes, ¿no? Es resultado de sus búsquedas colectivas. Entonces esto nos da la pregunta, ¿es el algoritmo que es racista o son los usuarios? Eso, al menos ellos nos ponen esta cuestión, ¿no? Luego cambiaron el algoritmo para asegurar que no pasaba de nuevo, pero en esto estamos siempre con nuevos ejemplos que salen. Y si quieren saber más, en Netflix hay algunos documentales excelentes, pero uno es los sesgos de coding, Coded Bias se llamaba en inglés, pero realmente aborda mucho en este tema. Y el otro es otra brecha, ¿no? Otra brecha digital, pero brecha de datos, que es una paradoja que tenemos de participar o no participar, porque cuando somos parte de la multitud, estamos cambiando el algoritmo diariamente, y si no, entonces estamos fuera, ¿no? Y no tenemos ningún impacto en el algoritmo. Quizás es minúscula, entonces es casi imposible pensar que tiene un gran impacto, pero sin embargo necesitamos, la paradoja es participar y ser empaquetado, vendido, o no participar y no tener ningún impacto en nuestros desarrollos futuros. Y bueno, esto es un ejemplo de resistencia que se llama en inglés Google Bombing, bombardeos de Google, y en que una gran comunidad de activistas en un momento relacionan unas imágenes a un concepto, y esto fue el White American Doctor, entonces el médico blanco americano, y llegaron a cambiar la imagen total, ¿no? Pero es una cosa bastante mínima que se puede hacer, el Google Bombing. ¿Conocen el momento en que se asociaron la palabra idiota con la imagen de Donald Trump? Porque esto fue un otro Google Bombing, ¿no? Entonces, y en aquel día yo hice una búsqueda sobre idiota. Idiota no había sido atacado en la misma manera, entonces ahí se vio Mr. Bean y otras fotos, ¿no? Pero eso es el Google Bombing. Entonces, bueno, sin embargo, sí, todos los 3 todavía nos tienen impactos, algunos en términos del primero hay los mismos impactos que tenemos ya desde décadas de la intensificación del modelo de control privado, y luego el 2 hay unas potencias, y el 3 nos separa en estas cámaras de eco y nos niega oportunidad de ver qué mensaje recibe el otro. Y esto es otro también documental en Netflix que se llama The Great Hack, el gran hackeo, que explica muy bien los acontecimientos de Cambridge Analytica y toda la elección de Trump y el Brexit.
el libro de Christopher Wiley, que es un canadiense que tenía que ver con todos los diseños de programas en Cambridge Analytica. Lo vi que está aquí traducido en español y tiene el título un poco controversial en inglés, que es Mindfuck, pero es realmente interesantísima. Entonces, un estudio de jóvenes en Canadá y sus actitudes sobre algoritmos. Lo que sucede, bueno, primero para hacer este estudio, estimularon los jóvenes con un juego que tenían, un juego de cartas que al menos les comenzaron a hablar sobre algoritmos y saber un poco más. Y al final, nada más quiero mostrar estas palabras que los jóvenes, cuando entrevistaron, dicen que están preocupados, frustrados, escépticos y piensan que es extraño o asqueroso, ¿no? Que es una cosa que les llega debajo de piel, como decimos en inglés. Y tenían demandas para mayor conciencia, más y transparencia y protección y control de datos y una participación en las decisiones futuras. Entonces aquí, esta es una diapositiva que cambié esta mañana. Cambié la palabra primera, yo la había encontrado en línea en una traducción, ¿no? Pero es realmente quejas, ¿no? Entonces, esas son maneras de resistencia, pero una es nada más llegar a Google y quejar. Y es el problema, obviamente, entre la queja y la resistencia es, la queja se hace uno en consumidor, no en ciudadano. Pero sin embargo, obviamente, cuando hay casos, hay que llevarlos a las empresas y el impacto a veces existe. El culture jamming no podía traducir porque es una palabra realmente específica en inglés, pero es todos estos momentos de creatividad. Y a veces es como grafitis que se hace sobre propagandas existentes, pero también en línea son los Google bombing y hashtag swarming. Hashtag swarming es cosa que se puede hacer en Twitter, por ejemplo, con los Proud Boys, que es un grupo armado en los Estados Unidos. La comunidad gay hizo una gran hashtag swarming con la palabra Proud Boys y cambiaron toda la imagen y todo el discurso. Tenemos un resultado de un análisis de datos que hemos hecho y se vio que totalmente cambiaron todo cuando uno utiliza este hashtag, que sale algo totalmente distinto. Y eso es una forma de pequeños actos de rebeldía. Bueno, y es también cambiar la tecnología. Yo tengo aquí, pienso es voltear la tecnología. Entonces, esto cuando se envían mensajes con caras blancas, esto fue una estrategia. Entonces, Black Lives Matter, ellos mandaron con una foto de una persona blanca y esto les dio más resultado en línea, que es increíble. Luego son cosas que podemos hacer nosotros, etnografía de datos, recolección, porque cuando tenemos nosotros colecciones más grandes y podemos ver los patterns, lo que está sucediendo a nivel macro, eso nos ayuda en términos de estrategia. Mapeo de datos, estamos haciendo un proyecto en que tomamos estos mapeos de datos que hay y vemos otras alternativas hechas por comunidades de base. Y hay también este movimiento de tomar control de datos. Y luego, la idea de resistir las recomendaciones ofrecidas, realmente hay que al menos reconocer que
es importante, ¿no? Aunque parece una reacción minúscula, es sin embargo importante que no estamos todos en cada momento, tomando todo lo que ofrece, ¿no? De estas fuentes de información. Y las normas de participación, esto se ha escrito en varios lugares como Zeynep Tufekci en Estados Unidos en su libro From Twitter to Tear Gas. Muestra mucho cuando se puede utilizar las normas. Por ejemplo, enviar respuestas en video o publicaciones originales y luego cerrar y no participar. En este momento también necesitaba, eso no sabía dónde incluirlo en la charla de hoy, pero obviamente hay impactos climáticos muy importantes y estamos un poco inocentes de esto en toda la conversación sobre herramientas digitales, porque la verdad es que no son limpios y que la necesidad de varios minerales fuertes es real y además no hay nube. La nube es una ilusión y en vez hay bancos de datos y estos bancos de datos a veces están en grandes almacenes y necesitan muchísima energía para su uso. Entonces, la tercera parte de mi charla, y yo sé que está avanzando la hora, pero vamos a ir un poco rápido, pero es una idea de las nuevas alfabetizaciones. Yo, porque me cuesta mucho palabras largas con muchas sílabas, voy a referirme a alfas en vez de alfabetizaciones. Pero, y es una mezcla del pasado y el futuro. Entonces, para mí, y tengo este concepto de remezcla, que es una serie de capacidad de comunicación usando una variedad de modalidades para una participación plena. Entonces, sin participación, la alfabetización no existe, ¿no? Entonces, no es una cosa abstracta, sino que es algo que se pone en marcha. Y al final también que nos dé una perspectiva crítica hacia la sociedad, la economía y la coyuntura histórica. Y en el momento en que estamos, no estamos viviendo solo en una sociedad digital, sino que estamos, sin embargo, todavía los 3 capas de web 1, 2, 3, tenemos 4 capas de cultura de comunicación. Entonces tenemos todavía en base la cultura oral, tenemos todos los impactos de la cultura de imprenta y las culturas audiovisuales comerciales del siglo XX forman una tercera parte y la digital e informática de 2003 en adelante una cuarta. Y esa es la teoría de Thomas Petit, que es un sueco, que dice que ha habido un periodo en estos 400 años, que se puede llamar el paréntesis Gutenberg, que de antes había unas características que parecen a las características de hoy. Entonces, es interesante repensar un poco cómo que hay algunas cosas parecidas, como que la comunicación es cíclico, es totémico, basado en imágenes, ¿no? Persuasivo. Quiero decir que hemos vuelto algo a la época de persuasión, que cuando nos quejamos tanto de las noticias falsas, desinformación y todo, también hemos salido de una época donde damos por sentado mucho, ¿no? Entonces, estamos de nuevo en una cultura de persuasión. Es una manera de repensar lo que está sucediendo alrededor de nosotros, ¿no? Y, bueno, bidireccional, flujo disperso, y luego tenemos con estos dos, lineal, científico, autoritario,
centralizado, flujo unidireccional. Y es la época del experto, ¿no? Y hoy en día, no digo, eso no es una ventaja que la gente no cree en un experto, pero es interesante cuando se ve así que algunos de los fenómenos que nos están preocupando también tiene algún sentido. Y yo, trabajando en San Cristóbal de las Casas y otros sitios, también tengo esta idea de que la escuela ha sido una experiencia oprimidora para muchas culturas y muchas comunidades y nos da una oportunidad, por ejemplo, la escritura en web, en línea, nos da una oportunidad de brincar a algunos momentos utópicos en comunicación, si queremos. Así que nos lleva a otros modelos de alfabetización y la AMI, que es es una iniciativa de UNESCO, ¿no? Y tuvimos un congreso en Marruecos en 2011, yo tenía la suerte de participar. Y AMI es más bien, no es tanto una visión o una definición para mí, es una red. Es una red, es algo que crea una red entre la gente que trabaja en educación, en los medios y en las bibliotecas. Entonces la información, también implica a la gente de informática o biblioteca, lo que sea, ¿no? Y entonces 3 pasos rápidos en lo que era la alfabetización mediática en otra época. Por uno, en los años 70, el comienzo de utilizar el video en el aula y medios hechos con meta educativo, ¿no? La idea de que vamos a educar, que la televisión en un momento fue también una tecnología utópica. Luego el estudio de semiótica y todo, el análisis de media como texto es otra época. Y no sé dónde ubicar aquí Cómo leer el Pato Donald, pero Cómo leer el Pato Donald es un libro que realmente ha tenido un gran impacto en todo el mundo, incluso el mundo anglófono. Es probablemente uno de los libros chilenos que existe en más bibliotecas en Norteamérica que cualquier. Pero este es el colega Alfonso Gutiérrez en Segovia. Estamos en museo en Costa Rica, pero se muestra también como nuestro trabajo de semiótica o de comunicación puede ser bastante divertido. Y los educadores de principio en Ontario utilizaron este triángulo para sus estudios. Entonces esto tenía un gran impacto en Ontario. Es la primera región en el mundo donde se formalizó educación mediática en el currículo. Eso fue en 1989, entonces en este momento, desde allí tenemos siempre como parte de la educación, en el momento entre el primer año y el 12, el final de la escuela, hay 4 competencias en la ¿cómo se llama? Pues asignatura de lenguaje, de lengua, y que son competencia oral, competencia escrita, competencia del lector y competencia en medios. Entonces eso es siempre parte del currículo y hay también cursos especializados. Pero bueno, no voy a explicar en una facultad de educación lo importante de ver producción como la fuente de donde viene el tema, el texto y la audiencia. Entonces ellos vieron estos 3 como en relación. Y luego nos informó también de los estudios culturales, más que todo británicos, pero el otro hecho de cómo lo vivimos, dónde está presente en nuestras vidas y cómo. Esto yo iba a mostrarlo de nuevo. Antes de venir a Chile me encontré con esta, fue
en una entrevista en revista de la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, que dice que en Chile hay una brecha, pero también una falta de alfabetización digital en toda la población. Entonces me pregunté de qué tipo de brecha de alfabetización es. Y en Canadá tenemos una organización Media Smart. Yo soy parte del consejo, del comité del Media Smart. Pero hablamos de 3 o aún 4 etapas en una alfabetización digital. Entonces el acceso es a las herramientas, el uso también es un uso básico sin gran reflexión, ¿no? Pero llegar a esta etapa de crear y comprender y luego al final llegar a acción social, esos son los metas más grandes. Tengo aquí les había preparado con la cita bibliográfica. Esto viene de Australia y es nuevo, es para alfabetización digital para adultos. Es Rachel Notley y Michael Deswani. Y aquí nada más quiero mostrar los términos arriba, que el estudio debe incorporar tecnología, representación, audiencias, instituciones, lenguajes y relaciones. Y esto es otra cosa, ¿no?, que no se vio en otros modelos, que hoy en día con medios sociales se debe incluir. Y esto es fresco y chileno, y yo había cambiado en blanco para darle, porque está muy mal esta diapositiva, desgraciadamente por mi culpa, pero eso es su colega Alejandra Meneses en la Facultad de Educación y otros colegas han preparado un reportaje sobre alfabetización digital en Chile. Y es bastante interesante. Yo acabo de ver eso la primera vez hace un día y medio, pero tienen aquí 7 puntos de entrada y voy desde arriba: videojuegos, literacidades participativas, reconstrucción de textos, escribir para aprender en comunidades, desinformación, lectura de múltiples fuentes y lectura literaria en pantallas. Entonces, yo no quiero presentar solo modelos de otros contextos, y este proyecto está listo, ¿no? Está en línea, pueden pedirlo y deben echarle una gran mirada. Llegamos aquí casi al final, pero hay otro modelo que es el concepto de aprendizaje del siglo XXI, y es muy interesante ver que esto se puede reflexionar y pensar sin teclas, sin ratones y teclas y pantallas. Son todas capacidades que relacionamos con el Internet, pero no están vinculados necesariamente. Y eso también nos recuerda que estamos viviendo un momento de cambio. En este momento de cambio tenemos oportunidad, y esta oportunidad es una oportunidad que solo nos toca cada 40, 50 años, ¿no? Es realmente un momento en que hay que repensar la educación. Y para la última pasada de mi charla quiero mostrar bueno, aquí tenía teoría, pero es una heurística de Marshall McLuhan. Marshall McLuhan, el famoso comunicólogo de Canadá. Esta es una foto mía de un banco en Toronto, donde tienen marcado los 4 términos de lo que llamaron la tetrad de Marshall McLuhan. Ahora, McLuhan no venía sin otras influencias, y había un momento en Toronto a finales de los 50, al principio de los 60, donde había una escuela de comunicación bastante fuerte.
Harold Innis es conocido en comunicación también por su libro Los sesgos de la comunicación, y Havelock por el prefacio a Platón. Y realmente habían con un grupo explorado mucho la idea de que había habido un cambio cognitivo entre cultura oral y cultura de imprenta. Y no podemos entrar en esto hoy, pero luego después de la muerte de Marshall McLuhan, su hijo Eric también tuvo una gran carrera, y él publicó el Tetrad de McLuhan, y con el Tetrad vamos a estructurar nuestro taller hoy, que nos va a explicar en un momento Mirna. Pero para darles un ejemplo, la Tetrad tiene 4 preguntas. ¿Qué amplifica un cambio tecnológico? ¿Qué obsoleta? ¿Qué ya no existe? ¿Qué recupera del pasado? ¿Y qué cambia por total, ¿no? ¿Qué invierte? Entonces, yo tengo aquí, porque van a trabajar sobre tecnologías de comunicación, pero puse aquí el viaje aéreo, y porque me falta tiempo no voy a leerlo, y puedan ver aquí algunas de las características. Yo más bien con el Web 2.0 voy a decir que amplifica participación colectiva, el blogger ciudadano y publicación en casa. Obsoleta es una pregunta, porque es permitido poner pregunta. El periodismo investigativo, yo estoy casi seguro que esto es uno de los crisis de comunicación de hoy, ¿no? Es la falta de apoyo para el periodismo investigativo y experto. Y luego recupera el cuentacuentos, voces heterogéneos y tribuna improvisada. Pero ¿qué nos invierte? Entonces esas son las ironías o las cosas esas casualidades. Economía de atención, déficit de atención, información, excedente y caos total. Entonces, estas son cosas que había quitado. Termino con algo que escribe Tim Berners-Lee en 2019. Y hablando de 2019, ¿es posible que este reloj se quedó así desde el 13 de marzo de 2019? Yo dejé mi calendario en mi oficina con el marzo de 2019, ¿no? Pero dice Berners-Lee, bueno, que es a nosotros, ¿no? Que dice, si nos rendimos a construir una mejor web ahora, entonces la web no nos fallará, habremos fallado en el web. Y habla del problema, de las posibilidades que había dado, pero también cómo han sido invertido. Y para agradecer, les muestro la foto de mi perro Carlos, que no se preocupe por los algoritmos, pero les agradezco mucho la atención y espero que había un poco de caos en mi charla, pero espero que salió algunos temas que pueden ser fructíferos para una charla. Gracias. Muchas gracias, Michael. Bueno, nos deja entusiasmados con los temas, Michael, ¿cierto? Ustedes saben que la jornada va a seguir, vamos a trabajar en mesas de trabajo a partir de 6 medios, que aplicando un poco la metodología que acaba de explicar Michael, vamos a irnos a un café y ahí a la vuelta vamos a trabajar en 3 mesas aquí y 3 mesas al frente. Hay una persona un poco a cargo de cada mesa, pero la idea es que trabajemos en mesas de no más de 5 personas con la finalidad de que podamos
cada uno hablar en aproximadamente 20, 25 minutos que vamos a tener. Después vamos a volver para acá para hacer un plenario y vamos a recoger un poco todas esas ideas. La idea es que trabajen, haya un moderador, ¿cierto? Y alguien que sí escriba y pueda después compartir lo escrito, ¿no? Un vocero por cada una de las mesas. Vamos a reflexionar, ¿cierto?, sobre un medio en específico, pero también incorporando un poco la mirada que hemos estado viendo, desde también cuál es cómo influye el contexto, cómo influye la producción, cómo influyen las audiencias, ¿cierto?, los usuarios, los jóvenes, los profesores, cada uno desde sus áreas, y terminar quizás también como enunciando algún reto de comunicación y educación que nos interese o que surja de la conversación que tengamos. ¿Ya? Así que... Gracias. Y si terminan el ejercicio, también pueden pensar que si la educación mediática existe o la alfabetización digital existe en las escuelas y en las universidades, ¿qué recupera? ¿Qué obsoleta? ¿Qué podemos pasar educación mediática por la misma esquema? Entonces vamos a salir 10 minutos a tomar un cafecito que está aquí afuera y volvemos a las mesas. Muchas gracias.